Hola, bienvenidos a este video. Nosotras somos María José Miranda y Viviana Martínez y los compuestos químicos a los cuales haremos alusión son los denominados ácidos carboxílicos. La temática se desarrollará de la siguiente manera. Iniciaremos con una breve introducción acerca de quiénes son dichos compuestos y enseguida mencionaremos algunas de sus propiedades físicas y químicas. Luego enunciaremos algunas formas para sintetizar dichos compuestos y algunas de las reacciones químicas a las que ellos tienen lugar, para así finalizar con la mención de manera general de sus usos, aplicaciones e impacto ambiental. En este orden de ideas, entonces, ¿qué son los ácidos carboxílicos? Son un grupo de compuestos químicos orgánicos que están caracterizados por poseer el grupo funcional denominado grupo carboxilo o grupo carboxi, unido a un grupo alquilo o arilo. Dicho grupo carboxilo se produce cuando coinciden sobre el mismo carbono un grupo hidroxilo, es decir, el OH, y carbonilo, es decir, el carbono, unido mediante el doble enlace con el oxígeno. Dicho grupo carboxilo se puede representar como evidenciamos aquí, es decir, como COOH o CO2H. De esta manera, la fórmula general del ácido carboxílico es la que podemos ver acá y la que se encuentra debajo es la misma, solo que de manera más detallada, donde R es cualquier grupo arilo o alquilo. En cuanto a su nomenclatura, en el sistema IUPAC los nombres de los ácidos carboxílicos se forman reemplazando la terminación O de los alcanos por oico y anteponiendo la palabra ácido. La estructura se enumera asignando el número 1 al carbono carboxílico y continuando por la cadena más larga que incluya el grupo carboxilo. Adicionalmente, en la misma molécula pueden existir varios grupos carboxilo y el número de estos grupos indica con los prefijos di, tri, tetra, etc. Es importante tener en cuenta que cuando la cadena carbonada presenta un solo grupo carboxilo, los ácidos se llaman monocarboxílicos o ácidos grasos. Se les denomina así ya que se obtienen por la hidrólisis de las grasas. Por otra parte, pues los ácidos carboxílicos aromáticos se nombran como productos de sustitución del ácido benzoico o del hidrocarburo aromático del cual deriven. En cuanto a su estructura, en esta imagen está representada la estructura general del ácido carboxílico. La cadena lateral R puede ser de cualquier longitud o poseer todo tipo de sustituyentes. Por otro lado, el átomo de carbono tiene hibridación sp2, lo que le permite aceptar un doble enlace y generar ángulos de enlace de aproximadamente 120 grados. Por lo tanto, este grupo puede asimilarse como un triángulo plano. Adicionalmente, el oxígeno superior es rico en electrones, mientras que el hidrógeno inferior es pobre en ellos, convirtiéndose en un hidrógeno ácido, lo que le da el carácter ácido al compuesto. Como se puede observar, el átomo de carbono está enlazado a dos átomos de oxígeno, lo que provoca un descenso en su densidad electrónica y en consecuencia una carga parcial positiva. En ningún otro compuesto orgánico el carbono está tan oxidado como en el caso de los ácidos carboxílicos, siendo esta oxidación proporcional pues al grado de reactividad del compuesto. Por esta razón el grupo carboxilo predomina frente a otros grupos orgánicos y define la naturaleza y la cadena carbonada principal del compuesto. En cuanto a sus propiedades físicas, el grupo carboxilo es el responsable de la polaridad de la molécula y de la posibilidad que tiene de establecer enlaces de hidrógeno. De esta manera, los ácidos carboxílicos son compuestos muy polares, de olores intensos y con la facilidad de interactuar eficazmente entre sí mediante puentes de hidrógeno, tal como ilustra la imagen que se encuentra aquí en la parte superior. Los ácidos de masa molar baja, es decir, aquellos menores de 10 átomos de carbono, son líquidos incoloros de olor muy desagradable. Así, por ejemplo, el olor del vinagre se debe al ácido acético y el de la mantequilla rancia al ácido butírico. La presencia de los dos átomos de oxígeno en el grupo carboxilo hace posible que dos moléculas de ácido carboxílico se unan entre sí por un puente de hidrógeno doble, formando así un dímero cíclico. Algunos de dichos dímeros son lo suficientemente estables como para existir en fase gaseosa. En cuanto a su solubilidad, el grupo carboxilo, como mencionamos, le da el carácter polar a los ácidos y permite la formación de puentes de hidrógeno entre la molécula del ácido carboxílico y la molécula del agua. De esta manera, los ácidos carboxílicos pequeños sienten gran afinidad por el agua y los solventes polares. Sin embargo, cuando el número de átomos de carbono es mayor a 4, predomina el carácter hidrofóbico de las cadenas carbonadas y se hacen inmiscibles con el agua. Esto hace pues que los primeros 4 ácidos monocarboxílicos alifáticos sean líquidos completamente solubles en agua y a partir del ácido dodecanoico, es decir, de 12 carbonos en adelante, los ácidos carboxílicos son sólidos blandos e insolubles en agua.
Asimismo, los ácidos carboxílicos son solubles en solventes menos polares tales como éter, alcohol, benceno, etc. Por otra parte, estos compuestos presentan puntos de ebullición elevados debido a la presencia del doble puente de hidrógeno. Tienen puntos de ebullición más elevados que el del agua y también pues, los ácidos carboxílicos empiezan a ebullir o hervir a temperaturas aún más altas que las de los alcoholes. Y finalmente, en cuanto a sus puntos de fusión, estos varían dependiendo del número de carbonos, siendo más elevado el de los ácidos fórmico y acético, que son los de 1 y 2 carbonos, respectivamente, al compararlos con los ácidos propiónico, butírico y valérico de 3, 4 y 5 carbonos respectivamente. Después de 6 carbonos, el punto de fusión se eleva de manera irregular. Debido a todo ello, pues he aquí unos ejemplos de lo que se acaba de mencionar. Propiedades químicas. El comportamiento químico de los ácidos carboxílicos está determinado por el grupo carboxílico. Esta función consta de un grupo carbonilo y de un hidroxilo, donde el OH es el que sufre casi todas las reacciones. Pérdida de protón o reemplazo del grupo OH por otro grupo. La síntesis. 1. Oxidación de alcoholes primarios y aldehídos. Como ya hemos visto, la oxidación de alcoholes primarios empleando oxidantes fuertes produce dados carboxílicos. Agentes oxidantes fuertes como el dicromato de potasio, el reactivo de iones, el permanganato de potasio o el clorito de sodio. El número 2, ruptura oxidativa de los alquenos con permanganato de potasio en condiciones enérgicas. La reacción de un alqueno con permanganato de potasio en condiciones enérgicas serían medio, ácido concentrado y caliente. Da un ácido carboxílico. El número 3, ruptura oxidativa de alquinos con permanganato de potasio o mediante ozonólisis. Bueno, la ruptura oxidativa de los alquinos da lugar a la formación de ácidos. La número 4, carboxilación de los reactivos de Grignard. Bueno, los reactivos de Grignard reaccionan mediante el dióxido de carbono para dar los correspondientes ácidos carboxílicos. El número 5, hidrólisis de los nitrilos. Bueno, los ácidos carboxílicos también pueden obtenerse por la hidrólisis de los nitrilos, ésteres o amidas. Generalmente, con catálisis puede ser ácida o básica. En el caso que aquí se expone, corresponde a la hidrólisis de nitrilos. Los ácidos aromáticos se pueden obtener por los siguientes procesos. Número 6, oxidación de alquibencenos. Los compuestos aromáticos con hidrógeno bencílico se pueden oxidar a ácido benzoico empleando oxidantes fuertes como los anteriormente mencionados. Por último, la número 7, a partir de las sales de diazonio. Bueno, cuando se hace reaccionar las sales de diazonio con cianuro de cobre se obtienen nitrilos aromáticos que por hidrólisis dan el correspondiente ácido carboxílico. En lo relacionado con las reacciones de los ácidos carboxílicos, la reacción más característica de los ácidos carboxílicos y que la diferencia de los aldehídos y las cetonas es la reacción de sustitución nucleofílica, mediante la cual los ácidos carboxílicos se convierten en sus derivados. De esta manera, con su respectivo ejemplo, encontramos reacciones como las siguientes. En cuanto a la conversión de ácidos carboxílicos a cloruros de ácido, en ella los principales reactivos que se emplean son el cloruro de tionilo y el cloruro de oxalilo. Por otro lado, la reacción de cloruro de ácido, que es más reactivo, con un ácido carboxílico permite obtener anhídridos de ácido con buen rendimiento. Se encuentra también la conversión de ácidos carboxílicos a ésteres, es decir, la esterificación, y aquí la reacción de un ácido carboxílico con un alcohol da lugar a un éster, siendo esta una reacción catalizada por un ácido. Sin embargo, esta reacción tiene el inconveniente de que se trata de un equilibrio que se desplaza hacia la formación del éster, eliminando agua del sistema de reacción. Se puede conseguir pues un mejor rendimiento en la producción de ésteres transformando el ácido en cloruro de ácido, que es más reactivo, y luego este sí hacerlo reaccionar con el alcohol. Adicionalmente, la reacción de un ácido carboxílico con amoníaco, aminas primarias y aminas secundarias da lugar a las correspondientes aminas primarias, secundarias y terciarias. Al igual que en la esterificación, se consigue un mejor rendimiento empleando un cloruro de ácido en lugar del correspondiente ácido carboxílico. Por otro lado, los ácidos carboxílicos se pueden reducir a aldehídos con la previa transformación en cloruro de ácido y alcoholes primarios mediante el empleo de hidruros. En cuanto a la reacción de descarboxilación, también llamada reacción de Hans-Dicker, esta permite obtener un haluro de alquilo con
un átomo de carbono menos a partir de un ácido carboxílico por medio de un ion metálico. Finalmente, en las reacciones de halogenación, los dos ácidos reaccionan con los halógenos en presencia de fósforo, produciéndose la sustitución de un hidrógeno alfa por un átomo de halógeno, mientras que en las reacciones de neutralización, los ácidos carboxílicos, como ácidos que son, reaccionan con las bases dando lugar a la formación de sales. Usos y aplicaciones. Los ácidos carboxílicos forman una serie de ácidos grasos que son extremadamente buenos para la salud humana, como lo son los omega 6 y omega 3. Bueno, los ácidos grasos esenciales que no son producidos por el cuerpo ayudan a mantener la membrana celular y controlan el uso de nutrientes junto con el metabolismo. Los siguientes puntos que voy a mencionar son otros usos de los ácidos carboxílicos. 1. La fabricación de jabones necesita más ácidos grasos. Los jabones son generalmente sales de sodio o potasio de ácidos grasos superiores, como el dado esteárico. Número 2. Los ácidos orgánicos tienen una gran ampliación en la fabricación de tintes, perfumes, disolventes y plaguicidas, entre otros. 3. Bueno, la industria alimentaria utiliza muchos ácidos orgánicos para la producción de refrescos, productos alimenticios, entre otros. Bueno, un claro ejemplo es el ácido acético que se utiliza en la fabricación de vinagre. Las sales de sodio de los ácidos orgánicos se aplican en las conservantes. Impacto ambiental. Los ácidos carboxílicos no tienen un efecto nocivo sobre el medio ambiente y el ser humano, ya que la mayoría de estos compuestos se encuentran en la naturaleza. Se encuentran presentes en las plantas, hongos y frutos. Bueno, y son empleados para la fabricación de alimentos y medicamentos que son uso y consumo humano.